Mi nombre es Verónica, tengo 68 años, y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia familia me dejaría morir de hambre en mi propia casa. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y todo comenzó con una caída tonta, un gesto de bondad que acepté sin pensar, y una nuera que resultó ser mucho peor de lo que jamás imaginé. Cuando mi hija Estela entró por esa puerta y me encontró sentada en la cocina, débil, temblando, sin haber comido nada decente en días, ella gritó algo que todavía retumba en mis oídos. «Mamá, ¿por qué estás sentada ahí con hambre? Yo acabo de dejarle ayer compras de $3,000. Y entonces mi nuera, Samantha, con esa sonrisa que ahora reconozco como pura maldad, respondió con orgullo: «Yo llevé todo para mi madre». Fue en ese momento que mi vida dio un giro que ni yo misma esperaba. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ahí, necesito contarte todo desde el principio, porque esta historia no comenzó con hambre, comenzó con amor, con sacrificio, y con la ingenuidad de una madre que solo quería ver felices a sus hijos. Hace 3 años perdí a mi esposo, Ramiro. Fue rápido, un infarto fulminante una mañana de domingo mientras tomábamos café en el jardín. Desde ese día, la casa se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa. Pero yo seguía adelante, como siempre lo hice. Tenía mi pensión de jubilada, modesta pero suficiente. Tenía mi rutina: caminar por el parque cada mañana, preparar mis comidas con calma, ver a mis vecinas los miércoles para jugar cartas. Mis hijos, Fernando y Estela, cada uno había construido su vida. Fernando se casó con Samantha hace 5 años, y desde entonces lo vi cada vez menos. Siempre tenía excusas: el trabajo, los compromisos de Samantha, la distancia. Yo lo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Los hijos crecen, forman sus propias familias, es natural. Estela, mi hija menor, era diferente. Divorciada, luchadora, había construido su propio negocio de consultoría empresarial. Viajaba constantemente, pero siempre encontraba tiempo para llamarme. «Mamá, ¿necesita algo? Mamá, le voy a transferir para el mercado. Mamá, el fin de semana voy a visitarla». Era mi sostén emocional, aunque yo nunca se lo dije de esa manera. No quería que se sintiera obligada. Yo era independiente, o eso creía. Pagaba mis cuentas, mantenía mi casa limpia, cocinaba mis propios alimentos. A los 68 años, todavía me sentía capaz de todo. Hasta que una tarde de octubre, todo cambió. Estaba colgando unas cortinas en la sala. Cortinas color arena que había comprado esa misma semana porque las anteriores ya estaban muy desgastadas por el sol. Me subí a una silla, estiré el brazo para alcanzar el soporte, y la silla se tambaleó. Intenté agarrarme de algo, pero fue inútil. Caí de lado, y escuché el crujido de mi muñeca derecha antes de sentir el dolor. El dolor fue cegador. Me quedé ahí tirada en el piso, llorando, sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logré arrastrarme hasta el teléfono y llamar a Fernando. Samantha contestó. «¿Qué pasó, suegra?». Su voz sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido en algo importante. Le expliqué entre sollozos. Hubo un silencio largo. «Vamos para allá», dijo finalmente, y colgó. Me llevaron al hospital. Fractura de muñeca, dijeron los médicos. Necesitaría yeso por 6 semanas y fisioterapia después. No podría usar mi mano derecha para nada. Cocinar, limpiar, vestirme sola, todo sería un desafío. El médico me miró con preocupación. «Vive sola, señora». Asentí. «Va a necesitar ayuda durante estas semanas». Fue entonces cuando Fernando habló. Estábamos en la sala de espera del hospital, yo con mi brazo enyesado, sintiéndome inútil y asustada. «Mamá, Samantha y yo hemos estado hablando. No puede quedarse sola en estas condiciones. Nos vamos a mudar temporalmente a su casa para cuidarla». Mi corazón se llenó de gratitud. Mi hijo, mi Fernando, estaba ofreciéndose a cuidar de mí. Samantha estaba a su lado, asintiendo con una sonrisa que en ese momento me pareció dulce. «Claro, suegra. Es lo menos que podemos hacer. Usted siempre ha estado ahí para nosotros». Yo sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. «Gracias, hijos. No saben cuánto significa esto para mí». Llamé a Estela esa misma noche. Ella estaba en un viaje de negocios en Houston. «Mamá,
¿Estás segura? Puedo cancelar todo y volver mañana mismo para cuidarla. Pero yo no quería ser una carga. No, hija, Fernando y Samantha ya se van a quedar conmigo. Tú concéntrate en tu trabajo. Estaré bien. Escuché su vacilación al otro lado de la línea. ¿Segura, mamá? Porque yo puedo. Segura, mi amor. No te preocupes. Los primeros días fueron extraños. Fernando y Samantha llegaron con 4 maletas grandes. Es solo por 1 mes y medio, máximo 2, dijo Fernando mientras subían las maletas a la habitación de invitados. Samantha recorrió la casa con una expresión que no supe interpretar. Tocaba los muebles, abría los gabinetes de la cocina, miraba dentro del refrigerador. Suegra, veo que tiene muchas cosas acumuladas aquí, dijo señalándola a la alacena. Vamos a tener que organizar esto mejor si vamos a estar todos viviendo juntos. Yo asentí, agradecida. Pensé que era considerado de su parte querer ayudar con la organización. La primera semana fue casi normal. Samantha cocinaba, aunque no los platillos que yo estaba acostumbrada a comer. Todo era muy condimentado, muy diferente. Pero yo no me quejaba. Fernando trabajaba desde casa en mi pequeño estudio, y yo pasaba la mayor parte del día en mi habitación, tratando de no molestar. Estela llamaba todos los días. ¿Cómo está, mamá? ¿La están cuidando bien? ¿Necesita que le lleve algo? Y yo siempre respondía lo mismo. Todo bien, hija. No te preocupes. No quería preocuparla. No quería admitir que ya comenzaba a sentirme incómoda en mi propia casa. Fue en la segunda semana cuando noté el primer cambio. Entré a la cocina una mañana temprano, buscando prepararme un té. Samantha estaba guardando bolsas de compras. Muchas bolsas. Buenos días, suegra, me dijo sin mirarme. Fui al supermercado temprano. Yo sonreí. Qué bien, hija. ¿Necesitabas dinero? Yo puedo. Ella me interrumpió. No se preocupe. Fernando pagó todo. Abrí el refrigerador para sacar la leche, pero no encontré la que yo siempre compraba. Había una marca diferente, más barata. Las frutas que me gustaban tampoco estaban. En su lugar había cosas que yo no recordaba haber pedido. Samantha, ¿viste dónde quedaron las manzanas que tenía? Ella cerró el gabinete con un golpe seco. Ay, suegra, esas manzanas ya estaban muy viejas. Las tiré. Estas que compré están más frescas. Pero yo había comprado esas manzanas apenas 3 días antes. No estaban viejas. No dije nada. Solo asentí y volví a mi habitación con mi té, sintiendo un pequeño nudo en el estómago que no supe explicar. Los días comenzaron a sentirse más pesados. Mi muñeca me dolía constantemente, y cada vez que intentaba hacer algo por mí misma, Samantha aparecía con esa voz que parecía amable pero que escondía algo más. Suegra, déjeme ayudarla. Para eso estamos aquí. Y yo me sentaba de nuevo, sintiéndome cada vez más inútil, cada vez más pequeña en mi propia casa. Las comidas cambiaron drásticamente. Antes, yo desayunaba avena con frutas, almorzaba una sopa casera o un guisado, y cenaba algo ligero. Ahora, Samantha decidía todo. Y las porciones que me servía eran cada vez más pequeñas. Suegra, a su edad no necesita comer tanto. Es malo para la digestión, me decía mientras me ponía enfrente un plato con apenas un poco de arroz y un pedazo minúsculo de pollo. Yo miraba el plato y sentía que el estómago me rugía, pero no me atrevía a pedir más. No quería parecer malagradecida. Ellos estaban ahí cuidándome, sacrificando su comodidad por mí. Lo menos que podía hacer era no quejarme por la comida. Una tarde, mientras Samantha estaba en el teléfono, escuché parte de su conversación. Estaba hablando con alguien llamada Sonia. Sí, mamá, te traje lo que me pediste. Está todo en el carro. Paso en la noche a dejártelo. Hubo una pausa. No, no te preocupes. Aquí hay suficiente para las 2 casas. La vieja casi no come de todas formas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿La vieja? ¿Se estaba refiriendo a mí? Me quedé quieta en el pasillo, sin atreverme a moverme. Samantha continuó. Además, Fernando no se da cuenta de nada. Él cree que todo lo que compro es para acá.
Se rió. Una risa que me heló la sangre. Esa noche, cuando fui a la cocina a buscar algo de comer porque me había quedado con hambre después de la cena, encontré el refrigerador casi vacío. El queso que había visto en la mañana ya no estaba. El jamón tampoco. Las frutas que Samantha había comprado habían desaparecido. Solo quedaban algunas verduras mustias y un cartón de leche a medio terminar. Abrí la alacena. Los cereales que me gustaban ya no estaban. Las galletas que siempre tenía para el té habían desaparecido. Solo había arroz, pasta y algunas latas de frijoles. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde había ido toda la comida? Preparé un té y tomé 2 galletas saladas que encontré en el fondo de un gabinete. Volví a mi habitación sintiéndome confundida y, por primera vez, un poco asustada. Pero me dije a mí misma que estaba exagerando. Seguramente Samantha había guardado las cosas en otro lugar. Seguramente había una explicación lógica. A la mañana siguiente, Estela llamó más temprano que de costumbre. Mamá, hoy paso a verla. Ya regresé de mi viaje y quiero llevarle el mercado. Haga una lista de todo lo que necesita. Su voz sonaba alegre, llena de energía. Yo sentí un alivio enorme. Ay, hija, no te molestes. Samantha ha estado comprando todo lo necesario. Hubo un silencio breve. ¿Estás segura, mamá? No le falta nada. Tragué saliva. Segura, mi amor. Pero Estela conocía mi voz mejor que nadie. Mamá, voy a pasar de todas formas. Necesito verla. Han pasado casi 3 semanas desde su accidente y solo hemos hablado por teléfono. No pude negarlo más. Está bien, hija. Aquí te espero. Cuando colgué, escuché pasos detrás de mí. Era Samantha. ¿Cuánto tiempo había estado ahí parada? Su expresión era indescifrable. ¿Va a venir Estela?, preguntó con una voz demasiado casual. Sí, solo a visitarme un rato. Samantha asintió lentamente. Qué bien. Hace tiempo que no la vemos. Pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda. Esa tarde, antes de que Estela llegara, Samantha hizo algo extraño. Fue al supermercado y regresó con varias bolsas. Llenó el refrigerador con frutas, verduras, carnes, todo lo que había estado faltando. Cuando le pregunté, me sonrió. Es que hoy tenía ofertas muy buenas, suegra. Aproveché para hacer compras grandes. Cuando Estela llegó, la casa parecía normal. El refrigerador lleno, la alacena organizada. Mi hija me abrazó con cuidado de no lastimar mi brazo enyesado. Mamá, ¿cómo se siente? Déjeme verla bien. Me examinó con esos ojos preocupados que tiene desde niña. Se ve más delgada, mamá. Está comiendo bien. Samantha apareció antes de que yo pudiera responder. Claro que está comiendo bien, Estela. Yo me encargo de prepararle todas sus comidas. ¿Verdad, suegra? Me miró fijamente. Yo asentí. Sí, hija. Samantha ha sido muy atenta. No era mentira del todo. Ella sí cocinaba. Solo que las porciones eran diminutas y yo pasaba hambre la mayor parte del tiempo. Estela se quedó 2 horas. Tomamos café, hablamos de su trabajo, de su bebé que tenía apenas 8 meses y que había dejado con una niñera para poder visitarme. Mamá, cuando esté mejor, tiene que venir a conocer a su nieto. Ha crecido tanto. Yo sonreí, pero por dentro sentía una tristeza inexplicable. Extrañaba mi independencia. Extrañaba poder ir y venir cuando quisiera. Antes de irse, Estela me llevó aparte. Mamá, si necesita cualquier cosa, lo que sea, me llama. De acuerdo. Había una intensidad en su mirada que no entendí en ese momento. Claro, hija. No te preocupes. Me abrazó fuerte. La amo, mamá. Cuídese mucho. Esa noche, después de que Estela se fue, escuché a Samantha y Fernando discutir en su habitación. Las paredes de mi casa son delgadas. ¿Viste cómo nos miraba Estela? Como si estuviéramos haciendo algo malo, decía Samantha con irritación. Estás exagerando, respondió Fernando. Ella solo está preocupada por mamá. Pues que se preocupe desde lejos.
Ya bastante estamos haciendo nosotros aquí, sacrificando nuestra comodidad. Sacrificando su comodidad. Esas palabras se clavaron en mi pecho como agujas. ¿Era una carga para ellos? ¿Estaban resentidos por estar aquí? Me acosté esa noche sin poder dormir, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Al día siguiente, Samantha salió temprano con varias bolsas. Voy a ver a mi mamá, me dijo brevemente. Regreso en la tarde. Cuando se fue, me levanté y fui a la cocina. Necesitaba verificar algo. Abrí el refrigerador. La mitad de la comida que había estado ahí ayer ya no estaba. El pollo que Samantha había comprado, desaparecido. Las frutas, desaparecidas. El queso fino, desaparecido. Mis manos comenzaron a temblar. No era mi imaginación. Samantha estaba llevándose la comida de mi casa. La comida que se suponía era para mí, para mi recuperación. Se la estaba llevando a su madre. Y yo me estaba quedando sin nada. Abrí la alacena. Casi vacía. Solo quedaban cosas básicas, baratas. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me senté en una de las sillas de la cocina, mirando mi brazo enyesado, sintiendo por primera vez que había cometido un error terrible al dejar que ellos se quedaran aquí. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaban dentro de mi casa. Y yo estaba completamente a su merced. Las semanas siguientes fueron una lenta agonía. Cada día que pasaba, me sentía más débil, más invisible en mi propia casa. Samantha ya ni siquiera fingía amabilidad cuando Fernando no estaba presente. Sus órdenes eran secas, sus miradas llenas de desdén. Y yo, con mi brazo enyesado y mi orgullo herido, simplemente obedecía. Las comidas se convirtieron en mi pesadilla diaria. En el desayuno, Samantha me ponía enfrente una taza de café negro y 2 galletas saladas. Es suficiente para empezar el día, suegra. Recuerde que no hace ningún esfuerzo físico. Para el almuerzo, un plato diminuto con arroz y tal vez un pedazo de carne del tamaño de mi pulgar. Coma despacio para que se sienta satisfecha, me decía mientras ella se servía porciones generosas. Y las cenas eran peor. Muchas noches ni siquiera había cena para mí. Samantha decía que ella y Fernando comerían algo ligero más tarde, pero yo veía cómo guardaban comida en recipientes que luego desaparecían. Yo me quedaba en mi habitación, escuchando mi estómago rugir, sintiéndome cada vez más débil. Una noche, cerca de las 11, el hambre fue tan insoportable que bajé a la cocina. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre las baldosas frías. Abrí el refrigerador con mi mano buena, buscando desesperadamente algo, lo que fuera. Encontré medio sándwich envuelto en papel aluminio. Mis manos temblaban mientras lo desenvolvía. Pan seco, jamón que olía un poco extraño, pero no me importó. Estaba por darle el primer mordisco cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Qué está haciendo, suegra? La voz de Samantha me hizo saltar. Me giré y ahí estaba ella, en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión de disgusto en el rostro. Yo tenía hambre, murmuré, sintiéndome como una niña atrapada robando dulces. Eso era el almuerzo de mañana de Fernando, dijo acercándose. Me quitó el sándwich de las manos. Si tiene hambre, debió decirme en la cena. Pero usted dijo que no quería nada. Era cierto. Había dicho que no tenía hambre porque no quería molestar, porque había visto la expresión de fastidio en su cara cuando le pregunté si habría cena. Lo siento, susurré. No volverá a pasar. Samantha puso el sándwich de vuelta en el refrigerador y cerró la puerta con firmeza. Vuelva a su habitación, suegra. Y por favor, no ande vagando por la casa en la madrugada. Me asusta. Regresé a mi cuarto con lágrimas rodando por mis mejillas. Esa noche no dormí. El hambre era un dolor constante en mi estómago, pero peor era el dolor en mi corazón. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que me trataran así en mi propia casa? Los días se volvieron borrosos. Perdí la cuenta de cuántas veces Samantha salía con bolsas llenas y regresaba con las manos vacías. Fui a ver a mi mamá, decía siempre. Y yo solo asentía, demasiado cansada para preguntar, demasiado asustada para confrontarla. Mi cuerpo comenzó a mostrar las consecuencias. Me costaba levantarme de la cama. Tenía mareos constantes. Cuando me miraba al espejo, casi no me reconocía. Mis mejillas estaban hundidas,
Mis ojos tenían ojeras profundas, mi piel se veía grisácea. Había perdido tanto peso que mi ropa me quedaba enorme. Estela seguía llamando, pero ahora Samantha contestaba mi teléfono antes que yo. Hola, Estela. Sí, tu mamá está bien. Está descansando ahorita. Sí, come muy bien. No te preocupes. Claro, cuando despierte le digo que te llamó. Pero nunca me decía nada. Yo descubría las llamadas perdidas horas después, cuando lograba tomar mi teléfono. Intenté llamar a Estela varias veces, pero siempre pasaba algo. El teléfono se quedaba sin batería misteriosamente. O Samantha aparecía justo cuando estaba marcando. ¿A quién llama, suegra? A nadie, solo revisaba la hora. Y colgaba rápidamente, sintiéndome cobarde y patética. Fernando era como un fantasma en la casa. Trabajaba encerrado en el estudio todo el día. Cuando salía, Samantha lo acaparaba, le hablaba en voz baja, lo mantenía distraído. Las pocas veces que intenté hablar con él a solas, Samantha aparecía de la nada. Era como si tuviera un radar. Una tarde, reuní todo mi valor y toqué la puerta del estudio. Fernando, ¿puedo hablar contigo? Mi hijo levantó la vista de su computadora. Tenía ojeras, se veía cansado. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Me senté frente a él, buscando las palabras correctas. Hijo, yo agradezco mucho que estés aquí cuidándome, pero siento que ya estoy mejor y... No pude terminar. Samantha entró como un vendaval. Fernando, amor, necesito que vengas. Tengo que mostrarte algo urgente. Ni siquiera me miró. Mi hijo se levantó inmediatamente. Ahora vuelvo, mamá. Pero no volvió. Y yo me quedé ahí sentada, sintiéndome más sola que nunca. Esa noche escuché otra conversación entre ellos. Tu mamá me estuvo hablando hoy, decía Samantha. Quiere que nos vayamos. ¿En serio? Fernando sonaba sorprendido. Pero ella todavía no puede valerse por sí misma. Lo sé. Por eso es tan preocupante. Creo que está teniendo episodios de confusión por la edad. Dice cosas raras, ¿sabes? Mi sangre se heló. Estaba mintiendo. Estaba haciéndole creer a mi propio hijo que yo estaba perdiendo la razón. Y lo peor es que Fernando le creía. Ay, mi mamá, lo escuché suspirar. Quizás deberíamos hablar con un doctor. Yo me encargo, amor. Mañana hago una cita. Tú no te preocupes. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me di cuenta de que Samantha no solo me estaba quitando la comida, me estaba quitando mi credibilidad, mi voz, mi dignidad. Y yo había dejado que pasara. Había sido demasiado educada, demasiado agradecida, demasiado cobarde para defenderme. A la mañana siguiente, Estela llamó de nuevo. Esta vez logré contestar yo. Hija, mi voz salió quebrada, desesperada. Mamá, ¿qué pasa? Suena terrible. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Estela, yo necesito. Samantha arrancó el teléfono de mi mano. Hola, Estela. Tu mamá no se siente bien hoy. Te llamamos luego, ¿sí? Y colgó. Me miró con esos ojos fríos, calculadores. Suegra, ¿qué iba a decirle a Estela? Quería preocuparla con tonterías. No son tonterías, susurré, encontrando una pequeña chispa de valor. Tengo hambre. No he comido bien en semanas. Tú te llevas toda la comida a tu madre y a mí solo me das sobras. La expresión de Samantha cambió. Ya no fingía amabilidad. ¿Sabe qué, suegra? Usted debería estar agradecida. Estamos aquí sacrificando nuestro tiempo, nuestra comodidad, cuidándola porque nadie más lo hace. Y en lugar de agradecer, se queja por la comida. Una mujer de su edad no necesita comer tanto. Es más, está mejor así, más ligera, más saludable. Esta es mi casa, dije con la voz temblando. Y esa es mi comida. Samantha se rió. Una risa seca, cruel. ¿Su casa? Ah, claro. Su casa en la que nosotros estamos viviendo gratis, limpiando, cocinando, cuidándola las 24 horas del día. ¿Sabe qué? Ya que está tan consciente de que esta es su casa,
quiero hablar con usted de algo importante. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas, y me miró como si estuviera a punto de cerrar un negocio. Fernando y yo hemos estado pensando. Si vamos a seguir viviendo aquí, usted debería pagarnos un alquiler, por así decirlo, por los servicios que le prestamos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Alquiler? En mi propia casa. Bueno, piénselo como una compensación. $500 al mes. Es lo justo. Mi pensión era de $1,200. Después de pagar servicios, medicinas y gastos básicos, apenas me quedaba algo. Y ella quería la mitad. No tengo ese dinero, dije con voz firme. Samantha se encogió de hombros. Entonces tendré que hablar con Fernando sobre otras opciones. Tal vez sea momento de considerar un asilo. Hay unos muy buenos para personas de su edad que ya no pueden cuidarse solas. Un asilo. La amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Me levanté temblando, sosteniéndome de la mesa. Vete de mi casa, susurré. Vete ahora. Samantha se puso de pie lentamente. ¿Sabe qué? Yo me voy cuando me dé la gana. Y usted no está en posición de exigir nada. Salió de la cocina dejándome ahí, temblando, con lágrimas de rabia e impotencia rodando por mi rostro. Esa tarde no comí nada. No porque no quisiera, sino porque literalmente no había nada para mí. Me quedé en mi habitación, acostada, sintiendo como mi cuerpo se debilitaba cada vez más. Los siguientes días fueron los peores de mi vida. Samantha ya no se molestaba en disimular. Entraba y salía de la casa con bolsas llenas de comida, y cuando yo preguntaba, ni siquiera me respondía. Simplemente me ignoraba como si yo fuera un mueble más en la sala. Y Fernando seguía encerrado en ese estudio, completamente ajeno a lo que estaba pasando bajo su propio techo. El hambre se convirtió en mi compañera constante. Ya no era solo una molestia, era un dolor físico que me acompañaba cada segundo del día. Mi estómago había dejado de rugir. Ahora solo había un vacío profundo, un mareo constante que me hacía ver manchas negras cada vez que me ponía de pie demasiado rápido. Una mañana me desperté y no pude levantarme de la cama. Mis piernas no respondían, mi cuerpo estaba tan débil que cualquier movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Me quedé ahí acostada, mirando el techo, preguntándome si así era como iba a terminar. Sola, hambrienta, olvidada en mi propia casa mientras mi hijo trabajaba a unos metros de distancia sin saber que su madre se estaba muriendo lentamente. Logré arrastrarme hasta el baño. Cuando me vi en el espejo, solté un grito ahogado. La mujer que me devolvía la mirada era un esqueleto viviente. Mis pómulos sobresalían de forma grotesca, mis ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, mi piel colgaba flácida sobre mis huesos. Había perdido tanto peso que parecía un cadáver ambulante. Me toqué la cara con dedos temblorosos. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo me había convertido en esta sombra de mí misma? Volví a mi habitación gateando. No tenía fuerzas ni siquiera para caminar esos pocos metros. Me subí a la cama y me acurruqué bajo las cobijas, temblando a pesar de que no hacía frío. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, recé. Recé para que esto terminara de alguna forma. De cualquier forma. Esa tarde escuché voces fuertes abajo. Samantha estaba hablando por teléfono con alguien. Su voz subía y bajaba con emoción. Me arrastré hasta la puerta de mi habitación y la entreabrí apenas 1 centímetro para poder escuchar mejor. Sí, mamá, ya sé. Te dije que hoy te llevo más cosas. Hubo una pausa. No, la vieja ni se da cuenta. Está todo el día encerrada en su cuarto. Otra pausa más larga. Luego escuché algo que me heló hasta los huesos. Mira, mamá, entre tú y yo, creo que no le queda mucho tiempo aquí. Se ve horrible, casi no come, pasa el día acostada. Fernando ya está hablando de asilos. En cuanto la saquen de aquí, esta casa queda para nosotros. Es grande, está en buena zona, podríamos venderla o rentarla. Imagínate el dinero. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Samantha lo escuchara desde abajo. Estaban esperando que yo muriera o que me llevaran a un asilo para quedarse con mi casa. Todo había sido calculado desde el principio. La ayuda, la preocupación, todo había sido una mentira elaborada para robarme lo único que me quedaba. La hija sí es un problema, continuó Samantha.
Estela llama mucho. Pero ya le dije a Fernando que su mamá está confundida, que dice cosas sin sentido. Él me cree. Siempre me cree. Se río. Esa risa me provocó náuseas. Sí, mamá, tranquila. Todo va según el plan. Solo hay que esperar un poco más. La naturaleza hará su trabajo. Cerré la puerta y me dejé caer al piso. La naturaleza hará su trabajo. Hablaban de mi muerte como si fuera un trámite pendiente. Como si yo fuera un estorbo que pronto desaparecería. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. Una rabia que no había sentido en toda mi vida. Me arrastré hasta donde tenía mi teléfono escondido debajo de la almohada. Lo había estado guardando ahí después de que Samantha empezara a revisarlo. Con dedos temblorosos, busqué el contacto de Estela. Marqué. Sonó una vez, 2 veces, 3. La persona que usted está llamando no está disponible. Colgué. Volví a marcar. El mismo mensaje. Una vez más. Nada. Entonces vi la hora. Eran las 3 de la tarde de un martes. Estela estaría en una junta. Siempre tenía juntas los martes por la tarde. Dejé el teléfono caer sobre la cama. ¿Qué le iba a decir de todas formas? Hija, tu hermano y su esposa me están matando de hambre para quedarse con mi casa. Sonaba tan absurdo, tan dramático. Tal vez Samantha tenía razón. Tal vez yo estaba confundida. Tal vez estaba exagerando todo. No, no estaba exagerando. Los estantes vacíos eran reales. Mi cuerpo demacrado era real. Las conversaciones que había escuchado eran reales. Y si no hacía algo pronto, iba a morir en esta casa, en mi propia cama, mientras mi hijo trabajaba en el cuarto de al lado sin saber nada. Esa noche no bajé a cenar. Ni siquiera me lo ofrecieron. A las 8 de la noche, escuché que tocaban a mi puerta. Mamá, ¿estás bien? Era Fernando. Su voz sonaba preocupada. Sí, hijo. Solo estoy cansada. Hubo un silencio. ¿Quieres que te suba algo de comer? Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Samantha detrás de él. Fernando, déjala descansar. Ya sabes que ella está comiendo muy poco últimamente. Es normal a su edad. Los pasos se alejaron. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo como las fuerzas se me escapaban segundo a segundo. Pensé en Ramiro, mi esposo. Si él estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Él me habría protegido. Él habría visto a través de Samantha desde el primer día. Pero Ramiro no estaba, y yo estaba completamente sola. Al día siguiente, algo cambió. Estela llamó temprano, alrededor de las 7 de la mañana. Samantha aún dormía. Logré contestar. Mamá. La voz de mi hija sonaba urgente. Hija, apenas pude susurrar. Mamá, ayer intentó llamarme 3 veces. ¿Qué pasa? Me tiene muy preocupada. Las palabras se atascaron en mi garganta. Quería gritar, quería decirle todo, pero tenía tanto miedo. Mamá, sigue ahí. Sí, hija. Estoy aquí. ¿Está bien? Suena muy débil. Es que no he dormido bien. No era mentira. Llevaba semanas sin dormir bien. Mamá, voy a pasar a verla hoy. No me importa si tengo juntas. Canceló todo. No, hija, no te. Voy para allá. Llego como a las 2 de la tarde. Y esta vez quiero hablar con usted a solas. ¿Me entiende? Había algo en su tono que me hizo sentir una chispa de esperanza. Sí, hija. Te entiendo. Cuando colgué, me di cuenta de que Samantha estaba parada en la puerta de mi habitación. ¿Cuánto había escuchado? Buenos días, suegra. ¿Con quién hablaba tan temprano? Con Estela. Va a venir hoy. La expresión de Samantha se endureció. ¡Qué bien! Entonces mejor me apuro con el mercado. Salió disparada de la casa 1 hora después. La vi por la ventana cargando el carro con bolsas y más bolsas. Todo lo que quedaba en la cocina se lo estaba llevando. Era obvio lo que estaba haciendo. Iba a dejar la casa vacía antes de que Estela llegara.
Así podría decir que acababa de ir al mercado, que la comida estaba en casa de su madre por seguridad, cualquier excusa. Me arrastré hasta la cocina cuando Fernando salió a correr. Necesitaba ver con mis propios ojos. Abrí el refrigerador. Completamente vacío excepto por un cartón de leche vieja y media lechuga podrida. La alacena estaba igual. Nada. Solo polvo y estantes vacíos. Sentí que las rodillas me fallaban. Me agarré del mostrador para no caer. Miré el reloj. Faltaban 5 horas para que Estela llegara. 5 horas que sentí como una eternidad. Me senté en una de las sillas de la cocina, porque no tenía fuerzas para volver a mi habitación. Me quedé ahí, mirando la mesa donde tantas veces había compartido comidas con mi familia, donde había celebrado cumpleaños y navidades, donde Ramiro me había tomado de la mano y me había dicho que me amaba. Y esperé. Esperé a que mi hija llegara y finalmente viera lo que yo no había tenido el valor de decirle. Esperé a que alguien, cualquiera, me rescatara de esta pesadilla en la que se había convertido mi vida. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Me quedé sentada en esa silla de la cocina, sin fuerzas para moverme, sintiendo como el mundo daba vueltas a mi alrededor. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en mis oídos como tambores. 11 de la mañana. Mediodía. 1 de la tarde. Cada minuto se sentía como una hora. Samantha regresó cerca de la 1. Entró como un tornado, cargando apenas 2 bolsas pequeñas del supermercado. «Ya vine, suegra», anunció con voz cantarina, como si nada estuviera mal. «Traje algunas cositas para que haya comida cuando llegue Estela». Abrió el refrigerador y metió las bolsas. Vi lo que había comprado: una lechuga, algunos tomates, un paquete de tortillas, queso barato. Nada sustancial. Nada que explicara las docenas de bolsas que había sacado de aquí durante semanas. «¿Dónde está toda la comida que teníamos?», pregunté con voz débil. Samantha cerró el refrigerador y me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¿Cuál comida, suegra? Esto es lo que hay. Ya sabe que la comida se acaba rápido cuando hay 3 personas en la casa». Pero yo los vi salir con bolsas y bolsas. «Ay, suegra, otra vez con sus confusiones. Ve». Por eso le dije a Fernando que necesita ver a un doctor. No tenía fuerzas para discutir. Simplemente la miré, y ella me sostuvo la mirada con una frialdad que me hizo estremecer. En ese momento supe que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y sabía que yo lo sabía. Era un juego de poder, y ella estaba convencida de que ya había ganado. Fernando entró a la cocina, sudado de su carrera. «Hola, mamá. ¿Qué haces aquí sentada?» «Tu mamá se siente mal», respondió Samantha antes de que yo pudiera abrir la boca. «Tiene mareos. Le dije que se acueste, pero es muy terca». Mi hijo se acercó y me tocó la frente. «No tienes fiebre. ¿Comiste algo hoy?» Negué con la cabeza. «¿Por qué no, mamá?» «Porque no había». «Porque dice que no tiene hambre», interrumpió Samantha de nuevo. «Ya sabes cómo es. Luego se queja de que está débil, pero no quiere comer». Era inútil. Ella controlaba la narrativa completamente. Todo lo que yo dijera sería visto como confusión de una anciana. «Voy a prepararle un té», dijo Samantha, llenando la tetera con agua. «Y algo ligero de comer. A ver si así se siente mejor antes de que llegue Estela». Fernando me ayudó a levantarme. «Ven, mamá. Te llevo a la sala. Estarás más cómoda ahí». Me senté en el sofá, ese mismo sofá donde Ramiro y yo nos sentábamos cada noche a ver televisión. Fernando se quedó un momento conmigo. «Mamá, sé que no ha sido fácil para ti tener gente en tu casa. Pero pronto te quitarán el yeso y podrás volver a tu rutina normal. Samantha y yo nos iremos, y todo volverá a ser como antes». Quise decirle que nada volvería a ser como antes. Que su esposa me había estado torturando, robando, planeando mi muerte. Pero solo asentí. «Sí, hijo. Ya falta poco». Samantha me trajo una taza de té aguado y 2 galletas saladas. «Tome, suegra. Esto le caerá bien al estómago». Me lo puso en las manos y se fue. Miré las galletas. 2 galletas saladas después de días de casi no comer nada. Era como burlarse de alguien muriendo de sed dándole una gota de agua.
El timbre sonó exactamente a las 2:05 de la tarde. Mi corazón dio un salto. Era Estela. Escuché su voz desde la entrada. Hola, Fernando. Hola, Samantha. ¿Dónde está mi mamá? En la sala, respondió Fernando. No se siente muy bien hoy. Estela apareció en la puerta de la sala y cuando me vio, su rostro palideció completamente. Mamá. Su voz tembló. Se acercó rápidamente y se arrodilló frente a mí. Sus ojos recorrieron mi cara, mi cuerpo, mis manos huesudas. Dios mío, mamá. ¿Qué le pasó? Está en los huesos. Me tocó las mejillas, los brazos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Estoy bien, hija, susurré, pero mi voz sonaba tan débil que ni yo me convencí. ¿Bien? No está bien. Estela se levantó de golpe y se volteó hacia Samantha y Fernando, que estaban parados en la entrada de la sala. ¿Qué le hicieron a mi madre? Hace 3 semanas estaba bien y ahora parece que no ha comido en meses. Samantha dio un paso adelante con esa expresión de preocupación falsa que dominaba también. Estela, tu mamá no ha querido comer. Nosotros le preparamos todas sus comidas, pero ella... Mentira. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Todos me miraron sorprendidos. Es mentira, Estela. Ella se lleva toda la comida a casa de su madre. A mí solo me da sobras. He pasado días sin comer. El silencio que siguió fue aplastante. Samantha soltó una risa nerviosa. Ve, Estela, esto es de lo que le hablábamos a Fernando. Tu mamá está confundida. Dice cosas que no tienen sentido. Pero Estela no le estaba prestando atención a Samantha. Me miraba fijamente a los ojos. Y yo le sostuve la mirada, rogándole en silencio que me creyera, que por favor esta vez me creyera. Mamá, dijo lentamente, ¿cuándo fue la última vez que comió algo sustancioso? No lo recuerdo, admití, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tal vez hace 2 semanas. Tal vez más. Estela se puso de pie. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había confusión en su rostro, solo una furia fría y controlada que nunca le había visto antes. Samantha, ¿puedes mostrarme qué hay en la cocina para comer? Claro, acabo de ir al mercado. No te pregunté cuándo fuiste al mercado. Te pregunté qué hay en la cocina ahora. Todos nos movimos hacia la cocina. Estela abrió el refrigerador. Vi su mandíbula tensarse cuando vio lo vacío que estaba. Cerró la puerta y abrió la alacena. Vacía también. Se volteó lentamente hacia Samantha. Explícame algo. Hace exactamente 2 días, el lunes, yo vine aquí y dejé compras por $3,000. $3,000. Samantha. Llené este refrigerador y esta alacena hasta el tope. ¿Dónde está toda esa comida? El color desapareció del rostro de Samantha. Nosotros la comimos. ¿En 2 días? 3 personas comieron $3,000 en comida en 2 días. La voz de Estela subía de volumen con cada palabra. Además, ¿qué es eso que escuché? ¿Qué acabas de ir al mercado? Entonces, ¿por qué no hay comida? Estela, estás malinterpretando todo. Comenzó Samantha, pero mi hija la interrumpió. No estoy malinterpretando nada. Veo a mi madre desnutrida, débil, apenas capaz de mantenerse sentada. Veo una cocina vacía 2 días después de que yo personalmente la llené. Y tú me dices que todo está bien. ¿Crees que soy idiota? Fernando intentó intervenir. Estela, cálmate. Mamá ha estado comiendo, ¿solo qué? ¿Solo qué, Fernando? ¿Solo que decidió morir de hambre por gusto? Mírenla bien. Esa mujer parece alguien que ha estado comiendo. Mi hijo me miró, realmente me miró por primera vez en semanas. Vi el momento exacto en que la realización llegó a sus ojos. El shock, la confusión, el horror. Mamá. Susurró. Pero antes de que pudiera decir algo más, Samantha soltó una carcajada nerviosa y dijo algo que lo cambió todo. ¿Saben qué? Tienen razón. Yo llevé toda la comida para mi familia. ¿Y qué? Nosotros estamos aquí sacrificándonos,
cuidando a una vieja que ni siquiera nos agradece. Mi madre también necesita comer, ¿no? Y mira, suegra, se volteó hacia mí con una sonrisa cruel. Ya que estamos siendo honestos, es hora de que empieces a pagarme alquiler. $500 al mes por vivir en tu propia casa mientras yo te cuido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Estela se quedó completamente quieta, mirando a Samantha como si acabara de ver a un monstruo materializarse frente a ella. Y entonces, con una calma que daba más miedo que cualquier grito, mi hija dijo: «Saquen sus cosas. Tienen 1 hora para salir de esta casa». El mundo pareció detenerse por un momento. Samantha se quedó con la boca abierta, procesando las palabras de Estela. Luego soltó una risa incrédula. «¿Perdón? ¿Nos estás echando? Tú no vives aquí, Estela. No tienes autoridad para...». «Esta es la casa de mi madre». La voz de Estela era como hielo cortante. «Y mi madre está sentada ahí, muriendo de hambre gracias a ti. Así que sí, tengo toda la autoridad. Saquen sus cosas. Ahora». Fernando dio un paso al frente. «Estela, espera. Creo que estás reaccionando de forma exagerada». Samantha solo estaba tratando de... ¿Tratando de qué, Fernando? Estela se volvió hacia su hermano con una furia que nunca le había visto. ¿Tratando de matar de hambre a nuestra madre? ¿Tratando de robar la comida que yo compré? ¿Tratando de cobrarle alquiler en su propia casa? Eso es lo que estaba tratando de hacer. Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Samantha, luego a mí, luego de vuelta a su esposa. Por primera vez vi duda en sus ojos. «Samantha, ¿es verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Te llevaste la comida a casa de tu mamá?». Samantha cruzó los brazos defensivamente. «Llevé algunas cosas, sí. Mi madre también tiene necesidades, Fernando. Y tu mamá apenas come de todas formas. Es un desperdicio tener tanta comida aquí». «Un desperdicio». La voz de Estela subió otra octava. «Mira a mi madre. Mírala bien. ¿Te parece que sobra comida en su cuerpo? Está desnutrida. Probablemente necesita ir al hospital». Se volvió hacia mí, y su voz se suavizó. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que comió una comida completa? Y por favor, dígame la verdad». Todas las miradas se posaron sobre mí. Sentí el peso de ese momento, la importancia de finalmente decir la verdad en voz alta. Hace casi 3 semanas», susurré. «El día antes de que tú vinieras la última vez. Samantha llenó el refrigerador ese día para que tú no sospecharas. Pero en cuanto te fuiste, todo desapareció de nuevo». Mi voz se quebró. «He estado comiendo pan seco, galletas saladas. Algunos días nada. Y cuando intenté decírtelo, ella contestaba el teléfono antes que yo». Estela cerró los ojos, y vi cómo sus manos se cerraban en puños a sus costados. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas de rabia rodando por sus mejillas. «Fernando, ¿tú sabías algo de esto?». Mi hijo negó con la cabeza violentamente. «No, yo juro que no. Yo estaba trabajando, yo pensé que mamá estaba bien, yo». Su voz se quebró. Miró a Samantha con una mezcla de traición y horror. «¿Cómo pudiste?». «Oh, no empieces con el drama». Samantha levantó las manos con exasperación. «Tu madre está exagerando todo. Ella comía, solo que no tanto como dice. Y además, ¿quieren saber la verdad? Estoy harta de estar aquí. Harta de cuidar a una vieja malagradecida que se la pasa quejándose. Harta de vivir en esta casa vieja y pequeña. Si me quieren fuera, perfecto. Me voy con mucho gusto». «Espera», dijo Estela, sacando su teléfono. «Antes de que te vayas, hay alguien con quien quiero que hables». Marcó un número y puso el teléfono en altavoz. Sonó 2 veces antes de que una voz de mujer mayor contestara. «Hola. ¿Señora Sonia?», preguntó Estela con voz dulce y peligrosa. «Habla Estela, la hija de Verónica. Tengo aquí a su hija Samantha. Queremos hablar con usted sobre algo». El rostro de Samantha palideció completamente. «Estela, no». «Ay, hola, mija», respondió Sonia con voz alegre. «¿Cómo está Verónica?». «Samantha me dice que está muy bien cuidada». «¿Sabe qué, señora Sonia?
Tengo una pregunta para usted. Su hija le ha estado llevando comida a su casa. Hubo una pausa. Pues, sí. Samantha es muy generosa. Siempre me lleva cositas del mercado. Cositas. Estela soltó una risa amarga. Señora, su hija le ha estado llevando la comida de mi madre. Mi madre, que tiene 68 años, que se está recuperando de una fractura, ha pasado semanas sin comer porque su hija se roba la comida de su casa y se la lleva a usted. El silencio del otro lado del teléfono fue absoluto. ¿Qué? No, eso no puede ser. Samantha me dijo que... ¿Qué le dijo Samantha?, presionó Estela. ¿Que la comida era de ella? ¿Que la había comprado ella? Porque le voy a decir algo, señora Sonia. Yo dejé $3,000 en compras en esta casa hace 2 días. $3,000. Y hoy llegué y no queda nada. Nada. Y encontré a mi madre tan débil que apenas puede mantenerse sentada. Así que dígame, ¿dónde cree usted que está toda esa comida? Escuché una respiración entrecortada del otro lado. Yo no sabía. Samantha me dijo que iban a desperdiciar la comida, que Verónica no podía comer tanto, que era mejor que era mejor robársela. Estela prácticamente escupió las palabras. Que era mejor dejar morir de hambre a una anciana para que usted pudiera comer gratis. Yo no sabía. La voz de Sonia ahora sonaba desesperada. Lo juro, yo pensé que Verónica estaba de acuerdo. Samantha me dijo que ella le daba permiso. Estela se volvió hacia Samantha con el teléfono todavía en altavoz. ¿Escuchaste eso? Tu propia madre dice que le mentiste. ¿Qué más has estado mintiendo, Samantha? Mi nuera tenía el rostro rojo de vergüenza y rabia. Esto es ridículo. No tengo por qué quedarme aquí escuchando esto. Intentó salir de la cocina, pero Estela se interpuso en su camino. No has terminado. Tu madre todavía está en el teléfono. ¿No quieres explicarle cómo también intentaste cobrarle alquiler a mi madre? En su propia casa. Alquiler. La voz de Sonia subió de tono. Samantha, ¿qué está diciendo? Samantha agarró el teléfono de las manos de Estela. Mamá, cuelga. No les hagas caso. Están tratando de... Pero Estela le arrebató el teléfono de vuelta. Señora Sonia, su hija le exigió a mi madre $500 al mes por cuidarla, mientras vivía gratis en su casa y se robaba su comida. Y cuando mi madre se negó, la amenazó con meterla a un asilo. Ah, y una cosa más. Escuché a Samantha decirle por teléfono que esperaban que mi madre muriera o la internaran para quedarse con esta casa. Para venderla. También sabía eso. El grito que salió del teléfono fue ensordecedor. Samantha, eso es verdad. Mamá, no. Ellos están mintiendo. Están tratando de... Cállate. No quiero escucharte. Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza me das. Sonia estaba llorando ahora. Señora Verónica, ¿está usted ahí? Por favor, perdóneme. Yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que mi hija la estaba tratando así. Me acerqué al teléfono, aunque apenas tenía fuerzas para hablar. Está bien, Sonia. Sé que usted no lo sabía. No está bien, sollozó la mujer. Nada de esto está bien. Samantha, devuelve toda la comida que tienes en esta casa ahora mismo. ¿Me oyes? Ahora mismo. Y después no quiero volver a verte hasta que te arrodilles y le pidas perdón a esa señora por lo que le hiciste. Samantha estaba temblando de humillación y rabia. ¿Esto es qué?, preguntó Estela con frialdad. ¿Justo? ¿Merecido? Porque desde donde yo estoy parada, esto es menos de lo que mereces. Se volvió hacia Fernando, que estaba de pie junto a la pared, completamente pálido y en shock. Fernando, te voy a dar una opción. Puedes salir de esta casa con esa mujer, o puedes ayudarme a cuidar a nuestra madre. Pero si eliges quedarte con ella, no quiero volver a verte cerca de mamá nunca más. Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Te lo juro, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido. Lo sé, hijo, susurré. Lo sé.
Fernando se volvió hacia Samantha. Había algo roto en su expresión, algo que sabía que nunca volvería a arreglarse. Empaca tus cosas. Nos vamos. Fernando. La voz de Samantha sonó pequeña por primera vez. ¿En serio me vas a creer a ella sobre mí? Vi a mi madre, dijo él con voz hueca. Vi la cocina vacía. Vi la verdad. Y no puedo estar con alguien capaz de hacer esto. Se volteó hacia mí. Mamá, voy a ayudar a Samantha a empacar y nos vamos. Pero después vuelvo y vamos a arreglar esto. Te lo prometo. No pude responder. Solo asentí mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La hora siguiente fue un caos controlado. Fernando y Samantha subieron a empacar sus cosas, mientras Estela me ayudaba a sentarme de nuevo en el sofá. Me trajo un vaso de agua y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos huesudas entre las suyas. Mamá, ¿por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me llamó y me contó lo que estaba pasando? Sus ojos estaban llenos de lágrimas y dolor. Tenía miedo, admití con voz quebrada. Tenía miedo de que no me creyeras. Samantha me hacía parecer confundida, senil. Le decía a Fernando que yo decía cosas sin sentido. Y yo pensé que tal vez tenía razón. Tal vez estaba exagerando todo. Estela apretó mis manos. Mamá, nunca vuelva a dudar de usted misma así. Usted no está confundida. Usted fue abusada. Esa mujer la manipuló, la aisló, y casi la mata de hambre. Eso no está en su cabeza. Eso es real. Escuchamos pisadas fuertes en las escaleras. Maletas siendo arrastradas. Puertas cerrándose con violencia. Samantha bajó primero, con 2 maletas enormes. No me miró. Ni siquiera miró a Estela. Simplemente salió por la puerta principal con la cabeza en alto, como si ella fuera la víctima en toda esta situación. Fernando bajó después con las otras 2 maletas. Se detuvo en la entrada de la sala. Mamá, su voz era apenas un susurro. Lo siento tanto. Yo quería estar enojada con él, quería gritarle que como no se había dado cuenta, cómo había permitido que esto pasara. Pero cuando vi su rostro destrozado, solo pude ver a mi hijo. Mi Fernando, que había sido manipulado tanto como yo. Lo sé, hijo, dije suavemente. Lo sé. Él asintió, se limpió los ojos con el dorso de la mano, y salió. Escuchamos el carro arrancarse y alejarse. El silencio que dejaron fue ensordecedor. Estela se sentó a mi lado y me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal y pudiera romperme con cualquier movimiento brusco. Y tal vez era verdad. Tal vez sí era de cristal en ese momento. Se acabó, mamá, susurró contra mi cabello. Ya se acabó. Pero no había terminado. No del todo. Estela sacó su teléfono nuevamente. Necesito llamar a un doctor. Usted necesita atención médica urgente. No, hija. Estoy bien. Solo necesito comer algo y... Mamá, está desnutrida. Severamente desnutrida. No sé cuánto daño le hicieron a su cuerpo estas semanas. Por favor, déjeme llamar a alguien. Su voz se quebró. Por favor. No tuve fuerzas para discutir. Estela llamó a su médico personal, explicó la situación, y media hora después un doctor llamado Enrique estaba en mi sala con un maletín médico. Era un hombre de unos 50 años, de expresión seria pero amable. Me revisó en silencio durante varios minutos. Tomó mi presión, escuchó mi corazón, revisó mis reflejos. Su expresión se volvía más grave con cada segundo. Señora Verónica, dijo finalmente, guardando su estetoscopio. Su presión está peligrosamente baja. Tiene signos claros de desnutrición severa. Su cuerpo está en un estado crítico. Se volvió hacia Estela. Debería estar en el hospital recibiendo nutrición intravenosa. Ha perdido masa muscular peligrosa, su sistema inmunológico está comprometido, y corre riesgo de sufrir un paro cardíaco si no recibe tratamiento adecuado inmediatamente. El rostro de Estela se descompuso. ¿Paro cardíaco? Doctor, está diciendo que mi madre podría morir. Si no recibe atención médica apropiada, sí. El cuerpo humano solo puede aguantar tanto tiempo sin nutrición adecuada. Y por lo que me cuenta,
Su madre ha estado en este estado por semanas. Me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Señora, ¿por qué permitió que esto llegara tan lejos? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a este extraño que había dejado que mi propia familia me torturara porque tenía demasiado miedo de parecer dramática? ¿Porque no quería ser una carga? ¿Porque en algún punto empecé a creer que tal vez merecía lo que me estaba pasando? Yo no pensé que fuera tan grave, murmuré finalmente. El doctor Enrique suspiró y se volvió hacia Estela. Necesito que la lleve al hospital ahora. Voy a llamar adelante para que tengan todo preparado. Esto no es algo que podamos tratar aquí. Estela asintió, ya marcando en su teléfono. Llamo una ambulancia. No, dije de repente, encontrando mi voz. No quiero una ambulancia. No quiero ese escándalo. Por favor, hija, tú puedes llevarme. Estela miró al doctor, quien pensó por un momento y asintió. Está bien, pero váyanse ahora. No hay tiempo que perder. 10 minutos después, Estela me estaba ayudando a subir a su carro. Cada movimiento me dolía. Mis piernas apenas me sostenían. Me acomodó en el asiento del pasajero con tanto cuidado que nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. Ya, mamá. Ya casi llegamos. Aguante un poquito más. El camino al hospital fue borroso. Recuerdo las calles pasando, las luces, la voz de Estela hablando por teléfono con alguien. Sí, mi madre. Desnutrición severa. El doctor Enrique ya llamó. Vamos para allá ahora. Cerré los ojos, sintiéndome más cansada de lo que me había sentido en toda mi vida. Por primera vez en semanas, me permití soltar todo el control. Estela estaba aquí. Ella se haría cargo. Yo podía descansar. Mamá, no cierre los ojos. Mamá, míreme, míreme. La voz de Estela sonaba lejana, desesperada. Forcé mis ojos a abrirse. Estoy bien, hija. Solo cansada. Ya sé, mamá. Ya sé que está cansada. Pero aguante. Por favor, aguante. Ya casi llegamos. Vi lágrimas rodando por sus mejillas mientras manejaba. No puede dejarme, mamá. No ahora. No así. Llegamos al hospital y todo se volvió un torbellino. Sillas de ruedas, enfermeras, doctores haciendo preguntas que no tenía fuerzas para responder. Estela respondía por mí. Mi madre fue víctima de abuso por negligencia. No ha comido adecuadamente en semanas. Su nuera se robaba su comida. Escuché los murmullos de SOC, las órdenes médicas, el sonido de máquinas siendo conectadas. Me pusieron en una cama. Sentí el pinchazo de una aguja en mi brazo. Suero, dijeron. Nutrientes. Me harían estudios. Tenía que quedarme internada al menos 2 días, tal vez más. Asentía todo, demasiado exhausta para procesar completamente lo que estaba pasando. Estela se quedó a mi lado, sosteniéndome la mano, acariciando mi cabello como yo solía hacer con ella cuando era niña. Perdóneme, mamá, sollozaba. Perdóneme por no darme cuenta antes. Por no venir más seguido. Por creerles cuando me decían que estaba bien. No es tu culpa, hija, susurré. Tú no sabías. Pero debí haberlo sabido. Debí haber visto las señales. Debí. Estela, la interrumpí con la poca fuerza que me quedaba. Tú me salvaste. Llegaste justo a tiempo. Eso es lo que importa. Me quedé dormida con su mano en la mía. Fue el primer sueño profundo que tuve en semanas. No soñé con hambre, ni con Samantha, ni con cocinas vacías. Soñé con Ramiro, sentado en nuestro jardín, sonriéndome como solía hacerlo. Aguanta, mi amor, me decía. Todavía no es tu tiempo. Todavía te necesitan aquí. Desperté horas después. Era de noche. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada solo por el brillo suave de los monitores. Estela estaba dormida en una silla junto a mi cama, incómoda pero sin soltarme la mano. Miré el suero goteando en mi brazo, sentí el cansancio profundo en mis huesos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra semanas de tortura silenciosa, había sobrevivido. Y no solo eso,
La verdad finalmente había salido a la luz. Samantha había sido expuesta. Su madre lo sabía. Fernando lo sabía. Y yo ya no tenía que cargar con ese secreto envenenado sola. Una enfermera entró silenciosamente para revisar mis signos vitales. «¿Cómo se siente, señora Verónica?», preguntó en voz baja. «Cansada», admití. «Pero mejor». Ella sonrió. «Eso es bueno. Sus niveles están mejorando. El suero está haciendo su trabajo». Anotó algo en su tabla y se fue tan silenciosamente como había llegado. Miré a Estela durmiendo. Mi hija, mi guerrera. Había venido y había luchado por mí cuando yo ya no tenía fuerzas para luchar por mí misma. Había confrontado a Samantha, había expuesto sus mentiras, había llamado a su madre para humillarla públicamente. Había hecho todo lo que yo debía haber hecho semanas atrás, pero no tuve el valor de hacer. Pensé en Fernando. Mi hijo. Me preguntaba dónde estaría ahora, qué estaría pensando. Si Samantha lo estaría manipulando de nuevo, convenciéndolo de que todo había sido un malentendido. O si finalmente había visto su verdadera naturaleza y estaba procesando la traición. Una parte de mí todavía lo amaba, todavía quería perdonarlo. Era mi hijo, después de todo. Pero otra parte de mí, una parte más sabia y más herida, sabía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Cerré los ojos de nuevo, dejando que el suero hiciera su trabajo, dejando que mi cuerpo finalmente comenzara a sanar. El camino de regreso sería largo. No solo físicamente, sino emocionalmente. Tendría que reconstruir mi fuerza, mi confianza, mi sentido de seguridad. Pero por primera vez en semanas, sentía que era posible. Pasé 3 días en el hospital. 3 días de sueros constantes, comidas pequeñas y controladas, visitas de doctores y nutricionistas explicándome el daño que mi cuerpo había sufrido. «Tienes suerte de estar viva», me dijo una doctora joven llamada Berenice el segundo día. Otra semana en esas condiciones y probablemente habría sufrido un colapso de órganos. Sus palabras me helaron la sangre. Había estado tan cerca de la muerte y ni siquiera lo había comprendido completamente. Estela prácticamente vivió en esa habitación de hospital conmigo. Traía ropa limpia, se aseguraba de que las enfermeras me atendieran bien, y cuando no estaba haciendo eso, estaba sentada a mi lado contándome historias de su bebé para distraerme. «Mamá, Daniel ya intenta caminar. Se agarra de los muebles y da pasitos. Tiene que verlo, es lo más hermoso del mundo». Sus ojos brillaban cuando hablaba de su hijo. Y yo sentía una punzada de tristeza al darme cuenta de cuánto me había perdido por estar atrapada en esa pesadilla. Fernando vino a visitarme el tercer día. Entró a la habitación solo, sin Samantha, con el rostro demacrado y los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Estela se tensó inmediatamente cuando lo vio. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Vine a ver a mamá», respondió él en voz baja. «Necesito hablar con ella». Estela me miró, esperando mi señal. Asentí levemente. Ella suspiró. «Tiene 10 minutos. Y yo me quedo aquí». Fernando se acercó a mi cama con pasos lentos, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía muy rápido. «Mamá», su voz se quebró. No sé cómo empezar a disculparme. No hay palabras suficientes para lo que hice, o lo que no hice. Debí haberme dado cuenta. Debí haber visto lo que estaba pasando bajo mi propia nariz. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Eras mi responsabilidad y te fallé de la peor manera posible». Miré a mi hijo, este hombre de 40 años llorando como un niño, y sentí una mezcla de emociones tan complicada que no supe cómo procesarla. Había dolor, decepción, traición, pero también había amor. Porque era mi hijo, mi Fernando, el niño que había cargado en brazos, el joven que había visto graduarse, el hombre que había formado su familia. «¿Dónde está Samantha?», pregunté finalmente. «En casa de su madre», respondió él, limpiándose los ojos. «Yo me mudé a un hotel. No puedo estar con ella después de lo que hizo. No sé si alguna vez podré volver a mirarla igual». Se sentó en la silla junto a mi cama. «Mamá, la policía quiere hablar contigo». Estela les contó lo que pasó y dijeron que lo que Samantha hizo podría ser considerado abuso de ancianos. Podrían presentar cargos. La habitación se quedó en silencio. Estela me miraba con expectación. «Mamá,
Debería hacerlo. Esa mujer la torturó. La dejó morir de hambre. Merece ir a la cárcel. Pero yo no estaba segura. ¿De verdad quería pasar por ese proceso? Interrogatorios, juicios, ver mi humillación expuesta públicamente. Necesito pensarlo, dije finalmente. Ahora no puedo tomar esa decisión. Fernando asintió. Lo entiendo. Y sea cual sea tu decisión, la respetaré. Tomó mi mano con cuidado. Mamá, yo también fui víctima de sus manipulaciones, pero eso no me exime de responsabilidad. Yo vivía en esa casa. Debía haber visto las señales. Debía haber cuestionado por qué siempre salía con tantas bolsas. Debía haberte preguntado cómo estabas realmente en lugar de asumir que todo estaba bien. Su voz se quebró de nuevo. Fui un cobarde y un mal hijo. No eres un mal hijo, dije suavemente, aunque parte de mí no estaba completamente segura de esas palabras. Fuiste ingenuo. Fuiste manipulado. Pero también elegiste no ver lo que no querías ver. Vi cómo mis palabras lo golpeaban como puñetazos. Vas a tener que vivir con eso, Fernando. Y yo voy a tener que aprender a confiar en ti de nuevo. Si es que eso es posible. Lo entiendo, susurró él. Y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Lo que sea, mamá. El tiempo que tome. Se levantó lentamente. Voy a pagar todos tus gastos médicos. Y voy a reparar cualquier daño que Samantha haya causado en tu casa. Y cuando salgas del hospital, contrataré una enfermera privada para que te ayude hasta que estés completamente recuperada. No puedes decir que no. Por favor, déjame hacer al menos esto. Miré a mi hijo, tan desesperado por redimirse, y asentí. Está bien. Vi el alivio en sus ojos. Se inclinó y me besó la frente con cuidado. Te amo, mamá. Nunca lo olvides, incluso cuando estés enojada conmigo. Te amo con todo mi corazón. Y se fue, dejando a Estela y a le creí. Preguntó Estela después de un momento. Quiero creerle, respondí honestamente, pero no sé si puedo. Estela insistió. Yo tampoco confío en él. No todavía. Va a tener que probarse. Y va a presentar cargos contra lo que piensa que debería hacerlo. Sí, lo creo.